entidades, en nuestro caso, es una muestra del compromiso que tiene la empresa con la tierra, ¿no? En este caso, además, la verdad es que la colaboración y el entendimiento con José Ramón y con su junta directiva ha sido muy fluido y muy cómodo para nosotros. Es decir, cuando vinieron a explicarnos su proyecto nos pareció interesante, nos pareció bonito, pero no solamente al principio, sino que después el ir trabajando con ellos poco a poco pues ha sido muy sencillo, nos han hecho sentirnos partícipes del proyecto deportivo que llevan entre manos, ¿no? Y además de, pues un poco lo que explicaba él, de parte de las posibles contraprestaciones publicitarias que un patrocinador puede obtener también en este tipo de colaboraciones, yo creo que hay un punto importante también, en este caso en el Sala 10, y es por la cantera que estáis viendo que tienen detrás, ¿no? El posibilitar que todos estos chavales puedan hacer deporte como una actividad complementaria a su formación, tener pues el reflejo de los jugadores que están en la máxima categoría, etcétera. Yo creo que es importante también, ¿no? Para nosotros es una satisfacción poder colaborar con proyectos que detrás tienen pues una base tan bonita como la que hoy tenemos aquí, ¿no? Fenomenal. Parece que no lo tenía preparado, ¿eh? Ha estado sensacional. Gracias. Bueno, vamos a continuar. A ver, Marcos, ¿cómo se concentra uno antes de salir a un partido cuando estamos teniendo malos resultados en casa hasta ahora, cuando la presión puede, cuando ves que el público está mirando, cuando ves que las cosas no salen bien? ¿Cómo se puede romper esa situación negativa? Bueno, pues esto se ha dado esta temporada. Por eso te lo pregunto. Yo creo que o hemos conseguido o estamos consiguiendo salir de este problema. Y bueno, el secreto es estar todo lo unidos que se pueda. O sea, lo importante es que todo el equipo sea consciente del problema, que con el trabajo se puede solucionar y estar todos unidos para intentar conseguir sobreponerle a este problema, que simplemente es conseguir ganar un partido. ¿Pero qué os va? ¿El ambiente hostil de fuera de casa o qué? No, simplemente entras en una dinámica negativa en la que pues, te juntas con 2 o 3 resultados negativos, que no consigues sumar puntos que deberías haber conseguido, se te van algún partido en casa en los últimos minutos, luego fuera de casa es muy complicado ganar y te ves en esta dinámica, como digo, que no consigues los resultados, ves que otros equipos que igual podrían tener menos calidad que te sobrepasan la clasificación, y eso todo suma contra el propio objetivo del equipo, que es conseguir los buenos resultados. Entonces, ahí hemos hecho, yo creo, un buen trabajo de mentalizarnos todos de que lo importante es seguir trabajando, que lo estábamos haciendo bien, que los resultados tenían que llegar y sobre todo estar unidos, y yo creo que se ha conseguido. Hemos hecho, yo creo, 3 buenos partidos, se han conseguido un buen resultado contra el Barça, 2 partidos en los que se ha trabajado bien pero no se ha conseguido un resultado, pero somos conscientes de que eso puede pasar, eso es deporte. Lo que tenemos que seguir es en la misma línea, todos unidos, trabajando igual, y sabemos que los resultados llegarán. Entonces, pues un estado de ánimo, como dice Valdano. Totalmente. Te levantas bien y... Bueno, es complicado porque no solo depende de ti, porque somos 11 personas en el equipo, en plantilla, y otras 10 que están alrededor nuestro, y todos tienen que pensar en lo mismo, trabajar para lo mismo y levantarse todos pensando en que va a salir bien. ¿Quién es el cenizo? Porque algún cenizo tiene que haber. Bueno, el último día solo hubo una persona de las que suele venir que no vino al partido. Y la tienes en esta mesa, ¿eh? Estoy localizado ya. Estoy planteándome no ir el viernes al partido, o sea, no te digo más. No me lo podía haber imaginado, ¿verdad, Santi? Llamar cenizo al presidente. Desde el cariño. Me consta que es desde el cariño. Desde el cariño y desde el respeto, sí. Olga, que estás ahí muy risueña, con el micrófono inalámbrico a cuestas, como si fuera una mochila. No, como si fuera una mochila, no. Has nombrado ahora al presidente, sí, que es un poco el que da la cara, el más conocido por los medios, pero claro... Bueno, los años que lleva... Sí. Todo presidente tiene un segundo, que en este caso es Juan Fernández, que me imagino que será la persona a la que le toque pues la cara menos bonita de José Ramón, ¿no? El que le cuente las principales preocupaciones. Y yo, aparte de si es cenizo o no, desde el cariño, señor José Ramón Moreno, el presidente, me gustaría preguntarle al vicepresidente del Sala 10, Juan Fernández, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Si tantos años juntos con el presidente le ha tocado muchas tardes de tranquilo, José Ramón, que ya verás cómo las cosas se van a arreglar. Todos los días. Mañana y tarde, ¿eh? Es como un matrimonio, pues, ¿no? Malavenido. Yo le digo a los niños y él me dice, ya sí que soy niñas, pero todos los días hay algo, todos los días. Te puedes defender, ¿eh?
No, deja. Pero lo llevamos bien, ¿eh? O sea que, digamos que eres la parte positiva y él el que ve los problemillas y los hace un poco más grandes. Así es, así. Yo tengo que calmarlo porque si no a veces no dormiría en un mes. Pero vamos, bien, lo llevamos bien. Que Juan es el hombro sobre el que me toca llorar muchas veces. Pero también hay que decir que bueno, están ahí Julián Herrero y José Luis Montañés, que muchas veces nos reunimos y lloramos todos. O sea, ¡Qué fiesta! y otras veces todo lo contrario. No. Y eso que lo tenemos fácil, pero no. Por eso lo pregunto. Presidente. Sí. ¿Y a partir de ahora qué? Porque hay que consolidar el proyecto y hacer cosas importantes. Hombre, yo soy optimista y creo que este equipo tiene buena base y yo creo que con un par de retoques estaremos mucho mejor el año que viene, luchando por lo que me gustaría a mí, entre los 8 primeros de verdad. ¿Solo entre los 8 primeros? No, y yo si te digo más, a mí me gustaría el cuarto puesto. Cuarto puesto, eso está muy bien, ¿eh? Con presupuesto que se puede contemplar más o menos, yo creo que sí. Bueno, por ahí están los patrocinadores que echarán una mano, el ayuntamiento, el gobierno de Aragón, todos un poco a una, ¿verdad? Entre todos tienen que echar un poco... Tienen que tirar un poco del asunto, ¿no? Sí, señor. Luego iremos con los chavales, porque los chavales que están por ahí hablando y pasándoselo bien y tirándose cosas y todo esto, cuando les pongáis el micrófono... Algunos se ha dormido. Incluso. Algunos sí, qué majo. Ahí tiene una foto preciosa, ¿eh? Es encantador. Vamos a continuar, Olga. No sé si Ricardo García, que es el secretario general de la Federación Aragonesa de Fútbol, tiene que estar muy orgulloso porque al fin y al cabo tanto el fútbol como el fútbol sala gozan de una salud estupenda en Aragón. Pero ya que estamos hablando de fútbol sala, la verdad es que la cantidad de fichas, la cantidad de practicantes, la cantidad de gente que se está volcando con el fútbol sala es realmente importante, impresionante. Sí, los números son muy importantes, es muy impresionante, pero es un deporte en estos momentos yo creo que muy participativo, pero hay poca gente que arropa esto y que asiste y va a los partidos. Hay mucho practicante, pero poco espectador. De todas maneras, ya que me das la opción de comentarlo, primero felicitar a José Ramón, porque son muchos años de estar ahí en la brecha. Sí que es cierto que el otro día comentamos que vamos a darte 2 o 3 días de descanso, así la clasificación estará mejor y luego te dejamos ya volver. También, lógicamente, al capitán, que es un representante aragonés durante muchos tiempos, y no me quería dejar de felicitar, que no sé si los chicos jóvenes que tenemos por aquí, a un aragonés, que empezó, como él ha dicho, muy jovencito, pero que ha llegado a ser, pues nada menos que un campeón de liga y un campeón del mundo. Ese es Santi Herrero, el que tenemos ahora de técnico. Y de Copa me están apuntando. Bueno, de todas formas, ya como el campeón del mundo nos podemos olvidar de todo lo demás. Yo sí que me gustaría que Santi Herrero a los chicos jóvenes les dijera un poquito qué es lo que tienen que plantear, qué es lo que tienen que pensar, qué es lo que pueden ver ellos para salir un poquito adelante y buscarse una referencia en este deporte, un deporte, como hemos dicho, muy bonito y desde luego en el que Sala 10, como estáis poniendo ahí, es un poco el presente y el futuro que tenemos en estos momentos para tirar de esto adelante. Por alusiones, Santi. Sí, hombre. Luego seguiremos, que te quiero hacer preguntas sobre el pasado también importantes, porque al fin y al cabo la memoria histórica, aquí hay mucha gente joven, yo creo que es importante reverdecerla permanentemente. Sí, bueno, la verdad es que a mí me da un poquito pena el cambio, yo creo, tan brusco que hemos pegado en poquitos años, por lo menos desde que yo me vi en su lugar, desde que yo era un niño jugando con 12, 13, 14 años, a lo que veo actualmente, ¿no? Yo creo que el giro de la sociedad ha sido tremendo, ha sido radical y, hombre, por supuesto a los niños solo hay que decirles que se diviertan, eso es fundamental, y que hagan fútbol sala como si mejor, pero que practiquen deporte es lo fundamental. Pero yo creo que más que los niños debemos que cambiar la mentalidad, todo lo que les rodea, deberíamos cambiar bastante la mentalidad. A mí que haya niños ahora mismo que con 18 años, 19 años se cansen de practicar deporte o dejen una práctica deportiva me resulta, la verdad es que muy, muy triste. Se dan casos y es porque yo creo que incluso los niños se sienten muchas veces muy presionados por todo el entorno familiar, del club donde estén, de toda la sociedad que les quizás enfocamos demasiado rápido a lo que ellos van a ver al pabellón, ¿no? Van a ver al Sala 10 en este caso y su objetivo es ser profesionales de este deporte o ganar una liga o jugar ahí en el pabellón y yo creo que
ese es un objetivo